sobre los temas que a continuación vamos a compartir. Viene este tema. Los denominados periodos críticos de aprendizaje, que a veces también nos olvidamos, pero son importantes como para tenerlos en cuenta. Bien lo manifestaba en el video los expertos, que más temprana edad, al menos la persona que hablaba, fue parte quizás experiencial que mencionaba, fue fácil para él aprender los idiomas, pero mientras más avanza el tiempo en forma cronológica, ya se vuelve un poco más difícil. Entonces, es lo que hablamos nosotros con los denominados periodos críticos de aprendizaje. Cuando un niño se retrasa en andar o en hablar o su interacción social es anómala, saltan alarmas, porque ya tenemos nosotros más o menos manifestado en nuestra sociedad cuáles son los tiempos comunes que tienen los seres humanos como para comenzar a caminar, el hablar mismo, y comenzamos nosotros de pronto a tener unas sensaciones de que algo está pasando. Los primeros años de la vida son esenciales para el desarrollo del cerebro. Todo este momento lo hemos estado viendo y analizando. Durante este periodo, las experiencias negativas pueden dejar daños permanentes y graves que, entre otras manifestaciones, se traducen en dificultades para el aprendizaje posterior. Recuerdo de pronto los famosos traumas que teníamos en los famosos jardines de infantes. Hasta el momento, yo personalmente recuerdo mi primer día de clase, Jardín de Infantes María Montessori, ya lo dije de gana. Me encantaba a mí desde casa realizar garabatos, que yo pensaba que eran dibujos sobre el paisaje, sobre las personas, que de pronto yo entendía sobre lo demás, me encanta, y pintaba. Entonces ya utilizaba hasta cierto punto algún tipo de manejo de la motricidad fina. Y de acuerdo a mi forma de pensar, no había todavía ese desarrollo temprano, o estimulación temprana que se habla hoy. Y cuando fuimos a la primera clase, hasta ahora no me olvido, la primera clase con un determinado profesor ahí en el Jardín de Infantes, clase de dibujo, yo emocionado, ahí viene la parte de emoción, la motivación. Dibujo, algo que me gusta, que me agrada, interesantísimo. Nos pusieron el papelito ahí en el escritorio y teníamos nuestros materiales. Comencé yo a sacar, de pronto por ahí lápices y colores y crayolas y comencé a dibujar. Tal, lo que veía por aquí, lo que veía el paisaje, de pronto ahí a los compañeros trataba de dibujar ahí entre comillas. ¿Cuál fue la experiencia que en ese momento produjo de pronto algún daño? La profesora que estaba a cargo fue con una regla y me dio en las manos fuertemente. Y me hizo botar el lápiz y los colores, los crayones. Nadie te dijo que dibujes, nadie te dijo que empieces. No sirve. Y luego le hizo un montón de desperdicio. Mi papelito de hoja de trabajo lo rompió y lo botó a la basura. Luego me puso otra hoja. Cuando te indique, empiezas. Bueno, dije, ya voy a empezar el momento. Tenía todo el material listo. Como sabían en casa que me gustaba un poco la pintura, tengo entendido de que a mi papá le encantaba también dibujar, entonces había una afinidad genética, entre comillas, y algunos familiares de pronto también fueron algo de pintores en su momento. Entonces, digo, ahí estaba la habilidad, ya me habían comprado esos materiales. Y cuando comienza la profesora, a ver, vamos a dibujar. Van a hacer una liñita, un puntito, una liñita. Y eso nos pasamos, creo que todo casi 6 meses. Eso yo ya la sabía hacer mucho tiempo, ya iba a otro nivel. Y terminó desencantando el asunto de dibujo. No me gustó. Y quizás ahí me pongo a pensar de que esas líneas y puntos desarrollaron una situación contraria a la motivación, desmotivación.
Y más bien me daba un poco de iras o rabia cuando en el colegio me voy dando cuenta, comenzamos a tener dibujo técnico y nos exigían que hagamos la línea, punto, línea, esferas y utilización de reglas. No me gustó jamás el dibujo técnico. Por mi parte, en algún momento realizaba dibujos, pero ya no como era de niño. Entonces, aquí está un ejemplo de lo que están manifestando y de pronto ustedes pueden haber tenido alguna situación negativa. Y esto es lo que dice. Durante el periodo de la niñez, los primeros años de vida, las situaciones negativas pueden dejar daños permanentes y graves, entre otras manifestaciones. Se traduce en dificultades para el aprendizaje posterior. Quizás no dificultad, pero sí aversión. No me gustaba, hasta hoy no me gusta el dibujo técnico. Ustedes se han dado cuenta por ahí, quizás por la utilización de materiales de cajón, por lo que ya me permite la tecnología, pero el que yo realice trazos, sí, cuando me toca realizar o realizar, me gusta ser muy minucioso, me demoro más que los demás, contando todo correctamente, otros hacen hasta en forma alzada sus cálculos, entre comillas, vea situaciones que están aquí colocándose como propuestas. En todo caso, ¿qué son los periodos críticos del aprendizaje? Los periodos críticos del neurodesarrollo, empezamos con eso, son el tiempo durante el cual el cerebro está mejor preparado para aprender una función básica, especialmente para la supervivencia. Si habíamos observado el video, pues hablábamos que los primeros años de vida son cruciales, son importantes, donde se desarrollan una cantidad de conexiones neuronales, la sinapsis, esa plasticidad cerebral. Esos son los momentos oportunos para muchas cosas. Esos son los periodos críticos, en donde tuve yo la posibilidad de desarrollar, buscar un nivel superior y que me permitiera en futuro seguir en esa secuencia hacia un nivel superior o tener de pronto situaciones negativas que impidan ese desarrollo. Entonces, existe un periodo crítico para el desarrollo cerebral que están estrictamente relacionados con los estímulos ambientales. No se olviden que innatamente los seres humanos somos curiosos y cuando comenzamos a caminar, parte de este proceso de desarrollo evolutivo, comenzamos a descubrir el planeta, comenzamos a tocar cosas y de pronto tenemos nuestra idea, nuestro pensamiento muy corto frente a las situaciones porque no hemos tenido experiencia. Por ejemplo, comenzamos a ver que los aparatos al meterles en los enchufes funcionan, al sacarles ya no funcionan. Ahí está el ejemplo que de pronto ustedes tienen niños pequeños y están conectados y le desconectan. Por lo menos las laptops tienen su batería, pero los computadores de escritorio le desconectan, se apagan. Ah, caray, estaba en una videoconferencia. Y es la situación justamente de entendimiento a veces. ¿Qué tal que en ese instante produzca una reacción en el adulto muy negativa que cause un trauma en el sentido de entender la posibilidad de acontecimiento del mundo? Otro ejemplo es cuando nos dicen en época de Navidad, regalarles estos aparatos tecnológicos hoy que vienen carros, muñecas, transformers, aviones, qué sé yo, con controles remotos. Los niños pequeños sobre todo están emocionados que funciona el aparatito. Los adultos indicándoles cómo funciona porque nos convertimos en niños. Listo. Le dejamos al niño. La preocupación es el momento en que está en silencio. Algo pasa. Y a veces encontramos al niño sentado en un sitio en donde de pronto ya le dejó de interesar de que funcione el aparato. Quiere en su corto pensamiento conocer cómo funciona el aparato. Y comienza a desbaratarlo, a tratar de ver la curiosidad. Eso puede ser un proceso que le convierta en un niño ingeniero, pero a veces por desconocimiento, situación o tener cuidado, podemos crear situaciones negativas. Lógico, como papá, me costó muy caro esto y que el niño haya desbaratado. Ah, caray, no, situaciones. Entonces, ¿qué pasa
en el entendimiento de global de la circunstancia en el universo. El niño comienza a ver que, determinar que lamentablemente lo que hace para descubrir cómo funcionan las cosas no es bueno. Pudo haber sido un buen ingeniero. Estoy colocando así lo que se menciona en periodos críticos del desarrollo cerebral, en donde ahí pueden crearse los genios de la música, los ingenieros, el nuevo Stephen Hawking, etcétera, que probablemente no tuvieron esa oportunidad de comenzar a desarrollar esos procesos. El periodo crítico es una etapa de desarrollo durante el cual el sistema nervioso es especialmente sensible a los estímulos ambientales. Perfecto. Aquí les traigo un cuadrito sobre más o menos los periodos o etapas cronológicas y los periodos críticos. Por ejemplo, el caminar, el ser humano está ubicado promedio entre 9 meses y 3 años. Aquí viene una parte fundamental. Desde el punto de vista experiencial, igual. De pronto, antes de caminar, el niño empieza a gatear, a tener de pronto aquí su propio conocimiento de su cuerpo y el que no hacerse daño. Hay niños que de pronto no gatearon, comenzaron a caminar, utilizando algunos casos las famosas caminadoras. En Estados Unidos está prohibido, está impidiendo el desarrollo propio sobre todo de su aparato locomotor, en especial de sus extremidades, en algunos casos de lectura, porque a veces es bueno, es malo, no hay que llegar a los extremos. Hay que ver los que tengan mejores características en todo caso, que nos ayudan a nosotros a poder realizar nuestras actividades, estos famosos andadores. Entonces, en algún caso se habla que las personas que no lograron gatear en su momento y pasaron directamente a caminar, que parece algo imposible, si ya se ha sucedido, tienen problemas hasta cuando tienen caídas. El caso mío que les pongo acá es de mi hija. Mi hija empezó a caminar, no fue en el proceso del gateo directamente, ya comenzó a caminar un poco más rápido y hasta podía ponerle no menos de 9 meses comenzó a caminar, dar sus primeros pasos. No gateó, interesante. Problemas, cuando tenía de pronto tropiezos o resbalones, no aprendió a poner sus manos y su rostro va directamente hacia la tierra. Entonces, los accidentes sufría muchísimo su carita y su cabeza. No así con mi otro bebé, con el segundo, que es varón. Él gateó y gateaba rapidísimo. Entonces, cuando tiene estos problemas de hasta en bicicleta, en caminar, en patines, pone fácilmente las manos y todo lo demás. Entonces, veía esa situación que en algún instante lo conocía por información científica, pero de pronto que hemos tenido esa experiencia de vida hasta con nuestros hijos. Entonces, caminar está ubicado entre los 9 meses y 3 años, periodos críticos. El nadar entre los 9 meses y 7 años. No se olviden que el periodo crítico son etapas durante el cual el sistema nervioso es muy sensible frente a estos estímulos. Pasan estas etapas y resulta que va a ser un poquito más complicado. El leer desde los 4 o 5 meses de edad hasta los 9 años. Ojo, no es que aquí vamos a tener con los famosos grafemas, fonemas directas, más es fonémico. El que ustedes deben haber visto en algunas películas, sobre todo extranjeras, y acá también están actuándose, el rincón de la lectura, en donde los niños se sientan con la maestra y los libros que tienen letras grandes, especialmente gráficos. Lo que está leyendo observa en el gráfico y va llegando a tener una relación de la historia que se va trasladando. Es importante ese asunto de lectura y el ir reconociendo directamente. Algunos hablan que uno de los problemas que tenemos, especialmente los latinoamericanos, es el método, el proceso de lectura que hemos aprendido y que eso impide un poco el que nosotros desarrollemos una lectura más rápida y más comprensible. El hecho de utilizar primero letras, que las vocales, que el alfabeto, que las sílabas, etcétera, nos llevan a un proceso en que el cerebro tiene que, a ver,
es la letra, es la sílaba, y a este unir mencionan algunos actualmente. Y dicen que se puede desarrollar la lectura más rápidamente con el hecho de pronto de parafrasear, de indicar, de mencionar. Bueno, son técnicas y técnicas que van desarrollándose a través del tiempo y las instituciones que las van adaptando. El escribir está entre los 4.8 hasta 10 años de edad. El poder comenzar a utilizar y colocar bien el esferográfico, el lápiz, el tomar bien, porque muchos de pronto no tienen esa motricidad fina que se denomina hoy actualmente, sobre todo en procesos académicos de aprendizaje, en que toman así y escriben, o toman así, y resulta de que esto causa de pronto agotamiento de la musculatura. Siempre los músculos tienen un momento en que se cansan. Un guitarrista tiene que buscar su forma de poder de pronto interactuar con las cuerdas y la guitarra para tener su repertorio, buscar su momento de acomodación, porque caso contrario, si de pronto quiero hacerlo igual a un músico, a un guitarrista que yo he visto, de pronto esa forma, esa ubicación me va a causar cansancio, fatiga. Entonces es importante buscar y adecuar correctamente para desarrollar todos estos procesos de aprendizaje. Escribir. Los idiomas, tal como se mencionaba, desde el 1 año hasta los 17 años de edad, son las etapas más viables. Mientras más temprano sea la posibilidad del desarrollo de idiomas, es mejor. No olvidemos cómo aprendimos nuestro español, nuestro castellano, que se habla que es una lengua sumamente rica, tiene muchas palabras. Nos expresamos varias ideas, te quiero, te amo, tenés muchos, y en inglés, I love you, y ahí está todo eso. Acá tenemos muchas cosas preciosas y niveles también que expresan. Hasta las canciones dicen, nunca dije que te quería, simplemente que me gustabas. Bueno, cosas que es propio de nuestro idioma. Pero recordemos cómo hemos ido aprendiendo. La mamá mismo colocando la manito, el dedito, a veces mamá, papá, y la guerra para ver cuál de las dos palabras pronuncia primero. ¿Qué escucha? ¿Y cuál es la situación? Imitación, pero su cerebro todavía no capta. Y aquí viene una parte fundamental en el asunto del idioma y especialmente el nuestro, con los niños pequeños, y que a veces nosotros somos los culpables cuando decimos no habla todavía bien mi hijo, mi hija o mi sobrino, porque los latinos, especialmente los ecuatorianos, tenemos esa facilidad de utilizar diminutivos de situaciones con los pequeños. Chiquitito, mi hijito, pobrecito. Eso escuchan y eso es lo que repiten. Pobrecito. Y ahí están en esas situaciones. Y eso le va tomando como idea y va formando recién o inicialmente su léxico. Peor aún, cuando recién está imitando esos fonemas, viene el famoso tío o hermano malévolo que le dice alguna mala palabra, di tal cosa, y repite como lorito, simplemente repite por lo que escuchó. Y cuando le llevan al niño pequeño que empieza a dar sus pequeños vocablos y en medio del silencio dice una palabra de estas, ¿qué hace la gente? Se ríe. Entonces asocia de que esas palabras producen, en este caso, emoción en los demás y atracción, qué sé yo, situación en su comportamiento. Pero son un poco más grandecitos, ya avanzado un poco, y repiten esas palabras, ya les cuesta castigo. Bueno, ¿qué pasa? O era bueno o era malo. Segunda parte, como estamos mencionando, había uno de esos programas infantiles que pasaron en los medios de comunicación y de acuerdo a los psicólogos, fue dañino, especialmente para los niños pequeños, esos famosos Teletubbies. Bonitos ahí, unos monstruitos ahí puestos en algún lado, otra vez, te quedo, y eso repetían. Eso está analizado sobre todo desde los años 1950 en la denominada tecnología educativa. Ojo, la tecnología educativa no es actual, viene desde ya prescrita, mencionada, estudiada desde los años 1950, cuando se utilizan televisiones, grabaciones
el mismo hecho de algún material extra que es propio. Eso es tecnología aplicada para el aprendizaje. Y entonces los estereotipos a través de la televisión son captados. Y eso es lo que muchas veces un grupo de niños comenzaron a aprender sus vocablos y situaciones al escuchar a los famosos Teletubbies. Después estábamos nosotros, no habla bien, habla con estas palabras mal indicadas. Ojo, entonces, al niño hay que hablarle correctamente para que escuche, pero de acuerdo al nivel, porque puede producir un daño como veíamos allá. No vamos a mencionarle a un pequeño niño que está recién aprendiendo, mira el software que tengo yo acá con el hardware. No, pues imposible. Situaciones fundamentales de acuerdo al proceso de edad. Eso en cuanto a idiomas. Es más, se ha logrado determinar pues el aprendizaje de idiomas de extranjeros y de otras personas es por el contacto que tienen. Primero, el escuchar, el enviar los mensajes y luego captar qué significa. Lamentablemente, hasta cierto punto y con el respeto que se merecen, de pronto tenemos aquí compañeros, uno de los compañeros que están dentro del área de idioma extranjera, uno de las situaciones lamentables es que de pronto nuestra forma de enseñanza es muy gramatical. Ni siquiera los mismos norteamericanos, hablemos del inglés, o los ingleses, van tanto específicamente en el aspecto gramatical, nosotros, sujeto, verbo, complemento, los pronombres personales, etcétera. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de chatear actualmente con los chicos extranjeros, y como les decía, varios extranjeros de diferentes países, incluidos rusos, japoneses, los mismos de Portugal, los brasileños, y hasta los mismos latinos, nos conjugamos en un grupo, a veces por los juegos en línea, y al momento de chatear, todos están chateando en inglés, por ejemplo. Todos. Y no hay ese proceso o esa situación, sino modismos, pero son expresiones que se van entendiendo y que van colocando, y que si usted va desarrollando y va entendiendo y va también chateando y entendiendo con los compañeros. Hay mucha gente de los jóvenes que han aprendido algunos idiomas en ese sentido. Y hoy tienen, por ejemplo, algunos sitios en los que pueden comunicarse en forma oral. Mientras están jugando, están mencionando. Y van escuchando y van repitiendo. Y han mejorado muchísimo también su aspecto de algunos idiomas. Lógicamente que en algunos casos depende también de los modismos. Es muy diferente que alguien aprenda el español, eso lo hemos visto. Especialmente digo que nuestra universidad tenía convenios con la UTPL y tenía el famoso licenciatura en idiomas con refuerzo, sobre todo para el trabajo con extranjeros. Y era muy diferente, se mencionaba en este caso, haciendo un análisis, de cómo aprendía un extranjero el español ahí en Quito, cómo lo aprendía en Cuenca o cómo lo aprendía en Guayaquil, utilizando modismos y situaciones que tienen significados propios en su contexto. Mire, estamos mencionando aquí varias cosas sobre idiomas. No se olvide que estas son las etapas fundamentales. No significa que a partir de esto dejamos de aprender. ¿Se resulta un poco más difícil de acuerdo a los expertos? Sí. El cálculo mental tiene que iniciar entre los 3 y 5 años y en adelante. 3 y 5 años y en adelante. Conciencia de sí mismo, del yo, entre los 3 y 4 años. Nunca nos enseñaron a hacer eso, a entendernos a nosotros, al ser hombre, porque ser hombre. Imagínense si cuando hablábamos de asuntos de sexualidad, ojo, no, sexualidad no es sexo, sino está ubicado lo que es la personalidad, está ubicado lo que es la situación de anatomía, fisiología, de pensamiento, de requerimiento, de eso, y el tener conciencia de sí mismo. Y muchas veces a los de la generación X se consideraba muy degradante o situación hablar sobre de órganos sexuales o situación de su propio ser, el conciencia de sí mismo. La seguridad desde los 3 hasta los 4.5 años, en donde tiene que entender el mundo y el que soy parte de este mundo.
Juegos simbólicos entre 3 y 8 años, ya vienen las simbologías, utilización de letras, palabras, de gestos, etcétera, con su significado a veces diferente. El orden, en este caso tener orden en su habitación es de 1 a 5 años y muchos ahora, hasta ahora ya tienen 30 años, viven en casa de los padres y ni siquiera tienen ordenado su habitación. Entonces, ya es una forma muy consciente de poder desarrollar estos procesos de aprendizaje que sean forma parte de su vida. La obediencia, miren, el proceso en este caso de obediencia y con eso el respeto entre los 3 y 10 años. Cuando vemos en los centros comerciales, en las calles, niños de 5 o 6 años que se botan al piso y arman un relajo porque no le han comprado la pizza. Ya tienen una mano un helado y en la otra mano una hamburguesa. Pasaron por la vez, quiere pizza. Ya no tengo dinero, sabes que ya tienes. No, yo quiero pizza. Y armamos el relajo. Y no hay una obediencia y no hay un respeto. Y a veces es la culpabilidad, como decíamos, la primera escuela que es del hogar, que es la casa. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cómo? A veces también están influenciados por el asunto de las famosas leyes y derechos del niño, que el niño piensa que tiene solo derechos, pero hay una parte fundamental en los deberes, que ahí dice clarito, obediencia y respeto a los padres. ¿Dónde está ese fundamento? Entonces, cosas que tenemos que pensar. Y estas situaciones, ustedes lo saben, lo estamos viviendo en las aulas. Niños, jóvenes, que van con su situación personal de casa a exigir esta situación en las aulas de clase. La sinceridad, mire, estamos hablando en todo caso, obediencia, sinceridad, justicia, como valores fundamentales ya de desarrollo entre 3, 10 años, 3 y 6 años. No se olviden que el modelo educativo habla justamente del perfil del bachiller, en donde se encuentra que el bachiller tiene que tener un perfil de justicia. El amor a los demás de 1 a 10 años. Nadie da nada de lo que no tiene. Aquí como ejemplos sencillos, claros, determinantes en el asunto de periodos críticos de aprendizaje. Hay que señalar que si bien el cerebro del niño posee una enorme plasticidad, el cerebro del adulto no la pierde, pero ha bajado su nivel de intensidad. Nuevamente recordarles de que vimos ya este gráfico hace un momentito, el desarrollo de la corteza cerebral, formación de conexiones neuronales. El recién nacido, a 1 mes, a los 3 meses, a los 6 meses, a los 15 meses, a los 24 meses. En el otro gráfico habíamos visto que esto, sobre todo en jóvenes, va ocurriendo una situación de poda, es decir, solo las conexiones importantes o que se mantienen continúan, las otras tienden a desaparecer. Y como lo vimos en el video, es una forma también que tiene el cerebro de poder evitar su daño permanente por tener muchas conexiones. Exactamente. Bien, como primera situación. La siguiente situación, bien, tenemos todavía muy buen tiempo. Una vez que hemos tenido ya la oportunidad sobre el cerebro y el desarrollo del conocimiento, hemos visto en este instante las etapas críticas del conocimiento. Vamos hacia las fases o etapas del proceso de aprendizaje escolar, especialmente de aprendizaje escolar, porque hemos visto del aprendizaje que significa en casa sobre todo. Tenemos la idea de motivación, que es el deseo de aprender, el interés, la intencionalidad del sujeto. Esto va cambiando con el tiempo, porque de niños y jóvenes aquí viene también un aspecto psicológico, lo que se denomina la pedagogía y el aparecimiento de la andragogía. ¿Qué es la pedagogía? Es el proceso de enseñanza-aprendizaje, la guía, la formación del niño y del joven. Hasta ahí vamos. El niño y el joven necesitan ser guiados todavía, pero el adulto ya no necesita ser guiado. Por eso aparece lo que se denomina andragogía. En este caso, si hablamos hasta del aspecto legal,
Educación básica hasta el 10º de educación básica es lo que se exige como formación de todos los ecuatorianos que se encuentran en nuestro territorio. Esa es parte de la ley de educación, o sea, los niveles. Y esa educación es la que está dictaminada por el Estado. Son procesos de aprendizaje exigidos, en otras palabras. Pero a nivel de adulto, ya no necesita. Por ejemplo, hay algunos que dicen, yo quiero una maestría en, ya ven sus situaciones, sus necesidades necesito la maestría en educación. Yo soy ingeniero en sistemas, yo soy ingeniero en construcciones civiles, estoy trabajando en sistema educativo, pero me exige el ministerio para continuar mi trabajo acá y mi permanencia, un título que se refiera a educación, a conocer estos principios educativos. Entonces, ahí viene, busco yo, como en el caso, estas maestrías. Hay otros que dicen, no, 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 yo trabajo en la NASA y la NASA lo que me exige es un título de especialización en sistemas computacionales. Voy a eso. Esa es la diferencia primaria, sustancial, entre lo que es pedagogía y lo que es andragogía. Andragogía es el proceso de enseñanza-aprendizaje del adulto, donde el adulto muchas veces busca por su propio motivo o interés el proceso de su formación. A quienes como docentes necesitamos cursos para manejar bien las TIC. He buscado, no me interesan otros cursos de cocina, de pronto a otros voy a eso. En cambio, en el niño y joven, no pueden escoger normalmente dentro de nuestro aspecto. Entonces, hay un proceso fundamentado, normalizado a través del Estado y del Ministerio de Educación. Bien, la atención como etapa de procesos cognitivos, como ya hemos visto esto, la adquisición fase del proceso de aprendizaje. No está presentando, doctor. Ya, disculpen que de pronto se me saltó esto. Ya, gracias. Muy amables. Ya había compartido solamente hasta lo anterior, las diapositivas. Ahora acabo de verlo acá. Gracias. Gracias. Así tienen que ayudarme. Bien. Entonces habíamos hecho estas etapas de motivación, interés, atención, adquisición, comprensión. Que la comprensión, capacidad de abstracción y comprensión. Aquí viene ya algo importante, el término abstracción, abstracto. Lo traigo del entorno y lo grabo aquí en esa es abstracción. Y luego tenemos, en este caso, la memoria significativa. Asimilación, se almacenan o guardan los aspectos positivos de los conocimientos y experiencias. Muchas cosas que de pronto aprendimos en la escuela y colegio han quedado ahí como base sustancial, pero muchas otras han desaparecido. La memoria a corto o mediano plazo. Y esa es una forma también de refrescarse el cerebro mismo, porque imagínense si tuviéramos todo acumulado desde que nacimos hasta el momento que estamos, todo, cada minuto, ya no tuviéramos disco duro donde almacenar toda esa información. Entonces necesitamos asimilarla. ¿Para qué? Para que ese conocimiento, eso que hemos memorizado, sea significativo. Eso es el aprendizaje significativo. ¿Y cómo es significativo? Que viene el siguiente paso, la aplicación. Puestos en práctica o aplicados en situaciones nuevas. Es gracioso cuando veo esos famosos memes que están mencionando esto. Otro día de mi vida y hasta ahora no aplico el trinomio cuadrado perfecto. Mencionan algunos casos. Dentro de eso, un ingeniero arquitecto puede aplicarlo indistintamente, pero ese es el asunto, que muchos de esos conocimientos de pronto van a quedar obsoletos. La transferencia es el efecto que una tarea de aprendizaje produce sobre otra. En este caso, el que se realice algo que refuerce ese conocimiento. Es muy válido, ya que mencioné de las matemáticas, muy válido, muy bueno. La idea justamente conductista de las tareas es reforzar el conocimiento, eso es lo que hace. Pero de pronto la tarea comenzaba a resultar un poco estresante, llegando a desmotivación. Cuando nos enviaban, recuerdo, a veces de la noche a la mañana o fin de semana, que ya pues, salimos fin de semana, sí, pero
Van a hacer ustedes los ejercicios del álgebra de Baldor, del 1 al 10. Cada ejercicio tiene 30 subejercicios, y del álgebra de Mansil del 25 al... Imagínense, las tareas, aquí viene el asunto. Tienen que ser dosificadas y deben tener un objetivo. El objetivo fundamental es que esta asimilación se pueda aplicar y pueda producirse esa transferencia, aceptarlo. Correcto. Entonces, aquí viene también otra disposición del Ministerio de Educación. No se olviden de que de pronto en algún instante nos exageramos los docentes enviando tareas, no solamente de matemáticas, sino de química, de biología, pensando en algún momento de que los estudiantes solamente están estudiando biología o química. Recuerden que tiene muchas asignaturas. Y viene ahí la dosificación de la materia con el objetivo deseado. Y en el caso sustancial hubo un momento en que se dijo, las tareas no pueden ser enviadas a casa. Todo tiene que desarrollarse en la institución educativa. Para eso hay el momento de refuerzo, hay el acompañamiento, etcétera. Bien. La evaluación y retroalimentación, que es la observación, interpretación de resultados, que depende del proceso que recauda. Es en este caso de que una evaluación no es solamente calificación. La evaluación se supone tiene que darnos a nosotros mucha información. ¿Qué es lo que conoce, lo que necesariamente debemos entender, dice desde el punto de vista de constructivismo? ¿Qué es lo que desconoce? ¿Qué es lo que le hace falta? ¿Qué peldaño que no permite construir eso para poder empezar los procesos de retroalimentación, de apuntalar esas bases negativas que tenemos? Y a veces resulta esto, lamentablemente hasta por las situaciones ministeriales, en la que nos llegaron a un momento a que los profesores seamos de pronto planificadores a tiempo completo. Realiza planificación, planificación planificación X, planificación Z, la retroalimentación, planificación, y teníamos que presentar cada semana planificación así. Y el momento de aplicación no era lo adecuado, terminábamos exhaustos. Por eso también bajaron la cantidad de actividades, sobre todo administrativas, que el docente debe marcar. Todavía existen algunas. Entonces, ¿dónde había ese proceso para realizar todo ese acompañamiento, esa retroalimentación? Y como les decía, en algunos casos, los estudiantes llegaron al siguiente nivel. Y en este nivel, química, sabe que para este nivel usted necesita conocer qué son los metales, qué son los no metales, necesita cuáles son los símbolos, y usted ni siquiera sabe qué es tabla periódica. Entonces, ahí tenemos esos vacíos en los que de pronto corresponden a una situación como una brecha fuerte para poder continuar el proceso. Y viene una etapa, lo que se menciona las primeras semanas de cada nivel. El llegar, valga la redundancia, a nivelar los conocimientos para que todos empiecen similarmente, igualmente. Pero a veces nos olvidamos de eso o nos exigen. ¿Sabe qué? Usted tiene que trabajar este año con el desarrollo de 5 destrezas, con las 6 unidades, y por lo tanto no puede quedarse. ¿Y qué dice? Lo siento, si no aprendiste, tú sabrás, ya estás en este nivel, tendrás que aprender y continuamos. Eso es lo que va sucediendo justamente, y ahí viene lo que mencionaba, compañeros, momentos de estrés. Y si ponemos a comparar procesos de enseñanza-aprendizaje entre el campo, sectores urbanos marginales, y sectores urbanos, también entre instituciones fiscales y particulares. En las particulares de pronto tienen todo, tienen laboratorios, tienen material, en donde en las instituciones fiscales el profesor tiene que llevar hasta la tiza, como quien dice. Y muchas veces tiene que llevar el esferográfico y prestarle al estudiante, tome, que significa que cada semana tengo que comprar cajas de esferográficos, porque todas las semanas ahí desaparecen, no tienen los muchachos, sino cómo trabajan. Es bonito decir, sí, todos estamos al mismo nivel y vamos a desarrollar estas, pero las características, las circunstancias que hablábamos anteriormente. Entonces, esto es la evaluación, nos debe llevar hacia esa retroalimentación, lo que hace falta, lo que necesitamos.
Con esto tenemos algunos modelos de aprendizaje, modelos de procesamiento de información y estilos de aprendizaje. Tenemos aquí algunos denominados el modelo de cuadrantes cerebrales de Hermann, de los hemisferios cerebrales, el modelo de Kolb. Entonces, hay varios sobre estilos de aprendizaje. Vamos a verles algunos de ellos así en forma rápida. El denominado cuadrantes cerebrales de Ned Hermann, parte del hecho anatómico, ya podemos hablar, miren fácilmente, de los hemisferios cerebrales y ubicados en cuadrantes. Y se habla cortical izquierdo, cortical derecho, límbico izquierdo, límbico derecho. Entonces habla de los 4 cuadrantes y que tienen una característica fundamental en cuanto al asunto del desarrollo cognitivo. El cortical izquierdo, ¿cuál ha sido? Este de acá. El que sería en este caso lo que conocemos como parte fundamental del frontal y algo del parietal, del hemisferio izquierdo. Ese sería el cortical izquierdo. Es la parte lógica analítica, la parte cerebral encargada de analizar hechos. Personas con tendencia a este cuadrante son críticos, individualistas, escépticos, le dan mucho valor a la claridad. Es decir, con esta idea de escépticos, tiene que haber causa-efecto. No hay más allá de circunstancias de lo que dice la ciencia. No podemos ponernos en los famosos enigmas de la ciencia. Para mencionarles algo sobre los enigmas de la ciencia, ahí están, pero no se puede explicar. Por ejemplo, las pirámides de Egipto están ahí. Se han estudiado desde el punto de vista histórico, características de construcción, etcétera. Pero hasta el momento no existe realmente una explicación completa y que digan todos los científicos si esa es cómo se construyeron las pirámides. Lo que existen son teorías. Y la ciencia no puede explicarlo completamente. Entonces, ahí están los enigmas. Como un ejemplo sencillo frente a esto. Entonces, en el caso de quienes utilizan el cortical izquierdo, son escépticos. ¿No? Ahí está o no está. Prefieren conocer la ley antes de pasar por la experimentación. ¿Qué dice? Así es y punto. Suelen tener problemas con las experiencias informales. Este es el caso interesante. Mencionaría un poco el asunto cuando hacemos el análisis del triuno humano, que es lo cognitivo, lo procedimental y lo actitudinal. Y que muchas veces tenemos solamente cognitivo, conocimiento científico, pero procedimental y especialmente actitudinal nos falla. Y esos casos suelen ser, por ejemplo, profesionales, se ha hecho un análisis un poco extenso en este sentido, profesionales de las politécnicas, especialmente la Politécnica Nacional, el Ejército, en que son mucho más matemáticos, calculadores, mucho más rígidos, y tienen hasta problemas sociales en asuntos de que en experiencias informales no aceptan, no se aceptan. Lo pondría como un ejemplo quienes han visto esta serie denominada, llamada la teoría del Big Bang. El principal personaje es muy calculador y muchas de estas cosas no le quiere entender, o sea, le extreman. Me parecía muy interesante ponerle como ejemplo en este instante. Sobre todo problemas de las experiencias informales, todo esto debe estar presentado como un fundamento práctico y lógico. Por ejemplo, para el personaje que le estoy mencionando, Cooper, el nombre se me fue, hablaba de que para él el amor no es otra cosa, como decíamos acá, de procesos químicos. Y no me gustan. Entonces, no hay otro fundamento. Entonces, tratan de buscar fundamentos desde el punto de vista de explicación científica, muy práctico y lógico. Límbico izquierdo. Veamos acá, límbico izquierdo. ¿Qué nos dirían? Es una parte organizativa, la que crea, genera secuencias, planes. Personas con esta tendencia a este cuadrante son introvertidas, minuciosas, conservadoras, necesitan que tengan un orden excesivo, son incapaces de improvisar, todo debe seguir una línea. Entonces acá está. Si acá en este caso era mucho razonamiento lógico exagerado, acá hay en cambio muy minucioso en el asunto de procesos, en que todo esté coordenado, ordenado. De pronto dice, ¿saben qué? Viajemos ahorita, vamos a la costa. No, puede salir mal. No, no se ha planificado. Entonces,
Estas personas son las que utilizan el, el cuadrante límbico izquierdo. Los que utilizan límbico derecho es la parte comunicativa del cerebro, la afectiva, son más afectivos. Personas con tendencia a este cuadrante son más extrovertidas, trabajan con sentimiento, les gusta escuchar y preguntar, no suelen ser individuales, se mueven por el propósito del placer, aprecian mucho aprender fuera de clase, ya sea en visitas didácticas, videos escolares, necesitan de estímulos para aumentar su interés. Estos son los de límbico derecho, acá en la parte inferior. Entonces dice, son más extrovertidos, abiertos y necesitan más información. Lea esto, revise esto. Perfecto. Los de cortical derecho es la parte que actúa la estrategia, la parte integradora. Personas con tendencia a este cuadrante suelen ser investigadores, con visión de futuro, creativos. Necesitan tomar muy pocos apuntes ya que su visión está por encima de lo que es la propia clase. Le gusta la originalidad, lo ingenioso y odian todo lo monótono y repetitivo. Les gusta de pronto romper esquemas. Estos de pronto dicen los que tienen este aprendizaje con cortical derecho. No se olviden que esta es la propuesta de los cuadrantes cerebrales de Ned Herman. Vamos continuando un poquito más adelante al respecto. El modelo de Felder y Sieberman. Richard Feldman y Linda Sieberman, ingeniero químico y psicóloga, siempre tiene que haber un psicólogo, desarrollaron este modelo de estilo de aprendizaje en inicios de 1988 y ha concluido en 1993. Explica los diferentes estilos de aprendizaje según 5 postulados. ¿Qué nos dicen? Los postulados son: el tipo de información que recibe el alumno es predominante, sensitiva o bien intuitiva. ¿Qué tipo de información? La modalidad sensorial utiliza preferentemente por los alumnos es auditiva o visual. En este caso del aprendizaje que están hablando, que tiene que ser auditiva o visual. Los alumnos tienen 2 formas de organizar la información, en forma inductiva o deductiva. Ya estamos hablando de procesos de razonamiento. Los alumnos procesan y comprenden la información de 2 maneras, en forma secuencial o globalmente. Secuencial, primero, segundo, tercero, 1 al 2, al 3, etcétera. O globalmente en forma total, va ubicando indistintamente. Y los alumnos trabajan con la información recibida en 2 maneras, activamente y reflexivamente. Entonces aquí este postulado desarrolla propuestas sobre el activismo, el que el estudiante aprende a través de la actividad que realiza dentro y fuera de clase. Tomando en cuenta estos postulados, este modelo clasifica los estilos de aprendizaje en 5 grupos igual. Los sensitivos o intuitivos, los auditivos o visuales, los inductivos o deductivos, los secuenciales o globales y los activos o reflexivos. Esas son, en este caso, la clasificación que mencionan Felder y Silverman. En el caso de la propuesta del modelo de David Kolb, identificó 2 dimensiones, la percepción y el procesamiento. El aprendizaje es el resultado de la forma como las personas perciben. No se olviden, al hablar de percibir, utilizar nuestros sentidos. Y luego procesan lo que han recibido. El procesamiento es en su cerebro. Formas de procesar: a través de la experimentación activa, la observación reflexiva, la yuxtaposición de las 2 formas de percibir y las 2 formas de procesar que los llevó a Kolb a describir un modelo de 4 cuadrantes para explicar los estilos de aprendizaje. Aquí está. Entonces, el alumno activo, que es actuar, nos llega a una posibilidad de reflexionar, se convierte en un activo reflexivo. A ver, actúo, pienso, analizo, sí, bien, mal, teorizo, él es alumno teórico. Ah, perfecto. Me gusta más definiciones, conceptualizaciones, ¿qué va esto? Muy bien. Si veo que tales cosas suceden, entonces llego de pronto a hacer un proceso inductivo, deductivo, etc. Experimentar el alumno pragmático. Y esto hay una retroalimentación constante. Una retroalimentación completa, que son las fases que tendría en este caso las formas de procesar la información. Aquí está un cuadro un poco más explícito de esta teoría o de esta propuesta del modelo de David Kolb, utilizando las formas de procesar. Tenemos, es pragmático,
Sentir, observador, teórico de pensar, reflexivo, hacer, activo, pragmático. Entonces aquí tenemos si es divergente, asimilador, convergente o acomodador, de acuerdo a la utilización de toda esa información anteriormente mencionada. Bien. Tipos de estilos de aprendizaje. El estilo de aprendizaje es la manera que el aprendiz comienza a concentrarse sobre una información nueva y difícil de tratar y la retiene. Eso lo dijo Duden en 1985. Cada persona aprende de manera diferente en cuanto a velocidad, curiosidad e incluso intereses. Hay personas que utilizan varias vías, por ejemplo, la audición, otros en forma visual o las dos. El aprendizaje es un conocimiento de una situación de cada persona y cada entorno que podamos encontrar. El tipo de estilo de aprendizaje no es otra cosa, el cómo yo voy a aprender más fácilmente, utilizando, dependiendo mi representación visual. El sistema de representación visual aprende mejor viendo imágenes, haciendo dibujos, aprendiendo en forma visual. Eficaz la utilización de videos. El sistema auditivo, aprendizaje bajo la escucha, grabar las clases y luego escucharlas tranquilamente. Por ejemplo, en el asunto del sistema auditivo de su aprendizaje, cuando de pronto yo necesito estudiar. Hoy es más fácil, tengo los celulares, antes teníamos las grabadoras, poníamos el cassette y puedo yo dictar, explicar, grabándome mi propia voz. Y luego reproduzco eso para estudiar. Esa es una forma interesante de realizar este proceso de aprendizaje con el sistema auditivo. El sistema kinestésico, estamos hablando ya de teorías de inteligencias múltiples, que no es otra cosa de su situación de manipulación, de utilización de los músculos y del movimiento. Preferencia para interactuar en el contenido. Les gusta, por ejemplo, y aprende mucho con las clases de laboratorio, son ideales para estas personas, porque están en movimiento, en constante movimiento. Aprende mejor si se interactúan con el contenido, necesitan sentir el aprendizaje. Se dice que estas personas son más lentas aprendiendo. Cuando aprenden el contenido queda grabado en forma mucho más profunda y posiblemente nunca más se olvide. En cuanto al sistema de lectura-escritura, prefieren leer, escribir, realizar apuntes, detallar de pronto algunos textos, folletos, hacer listas, subrayar los libros, los apuntes. El sistema multimodal, en cambio, que tiene varios estilos predominantes. Mucha gente posee este tipo que puede englobar algunas de las características que hemos dicho. No destacan en ninguno especial. De pronto podemos aprender viendo videos o escuchando algo, o de pronto también en laboratorio. A mí una de las cosas más increíbles es el que yo trabajo cuando estoy en un laboratorio, se me pasa el tiempo. Y a veces eso me ha ocurrido que estoy trabajando con estudiantes de aquí mismo en la universidad y ya ha pasado el tiempo y tenemos que ir a colocar nuestra presencia en el reloj digital y a veces se ha pasado el tiempo y me han puesto ahí que no he dado clases porque está fuera de tiempo. Y es a veces de que uno se queda maravillado de pronto si le encanta el laboratorio. Hay otros que no les gusta ingresar. Otros estilos de pronto como estilos de características de Catalina Alonso, que nos dice el estilo activo, improvisan, son activas, participativas, protagonistas, creativas. Como se dan cuenta, estoy presentándoles a ustedes varias propuestas de varios autores. A veces nosotros preguntamos y nos quejamos, no sé qué más hacer con los estudiantes. No sé cómo más desarrollar el proceso, no sé cómo llegar. Aquí tenemos varias propuestas de varios autores que han aplicado, tienen sus resultados y que pueden ser parte de este proceso. Usted puede utilizarlo indistintamente. Y no solamente con un estudiante en forma personal, sino cambiar estas actividades. Ahí viene la parte, y a veces dice, desconozco, ahora tiene usted la oportunidad. ¿Cómo puede desarrollar sus clases? ¿Cómo elaborar específicamente en la situación presencial? El estilo reflexivo, personas que usan ese son ponderados, analíticos, observadores, pacientes.
Tienden a ser muy analíticos, piensan a veces en exceso, en multitud de posibles soluciones. Observan cada situación, meditan, sería mejor esta opción quienes realizan esos procesos. Estilo teórico, son metódicos, lógicos, críticos, disciplinados, pensadores, aprendizaje en forma secuencial y paso a paso. Noto, poco a poco. Esto, tal, y me va a dar resultado esto. Listo. Estilo pragmático, que son la utilización de experimentos experimentales, realistas, eficaces, objetivos, concretas en las tareas. Hay algunos que realizan tareas de pronto muy sencillas, muy concretas, como yo lo que les había pedido, elaboren un organizador gráfico, en donde está en una hojita toda la información de pronto de una unidad. Entonces, son más concretos, más directos. En este caso, dejando a un lado conclusiones abstractas, van directamente hacia la situación fundamental. Su micrófono, por favor. ¿Se desactiva su micrófono? Este movimiento acá. Interpreta la información, rasgos cognitivos. Les gusta más la interpretación, el entender más las definiciones, los conceptos. Rasgos afectivos van hacia más a la situación afectiva, en que de pronto tratan de vincular las situaciones de nuevo con su situación afectiva, de sentimientos, de emociones. Entonces, motivación, expectativa estudiante consigo mismo y con lo que les rodea, su actividad general, en general para aprender. Rasgos fisiológicos relacionados con la bio del estudiante, que es el biorritmo, tendencias. ¿Qué tendencias tiene? ¿Les gusta más? Ejemplo, esto del biorritmo o los rasgos fisiológicos que más le gusta. Se da, por ejemplo, cuando ustedes ingresan a YouTube. Esto miren cómo está utilizado hasta en la tecnología. Usted coloca en YouTube un tipo de video que le gusta, coloca ese, y después el mismo YouTube, de acuerdo a su biorritmo, ya le presenta posibles apreciaciones. Por ejemplo, yo escucho un tipo de música y ya YouTube mismo me coloca, dice, ¿quieres continuar con esta música? Etcétera, etcétera. Hoy que tenemos los famosos televisores inteligentes. Entonces, Smart TV. Estilos de dimensiones de Felder y Silverman que hablamos de hace anteriormente, sensoriales, intuitivos, visuales, verbales, activos, reflexivos, secuenciales, globales. Entonces aquí la información nos está dando hasta de la utilización de sus sentidos. Compañera Verónica, cuénteme. Disculpe, doctor, hay unas manchas negras, tanto en los títulos como aparece a veces en la mitad. No sé por qué. No, no sé si los otros compañeros tienen también esa situación, porque yo estoy viendo acá mi segundo documento Sí, y no hay tiene nada. manchas. Los Sí, títulos ya no. están unas manchas negras. Entonces, Tomamos la captura, pero no sabemos de qué tema es. A ver, ahí, no. Ah, ya. Esa mancha negra, esa que está moviéndose en este momento. sí, sí. Ah, ya. Ese es lo que pasa que estos son los, digamos, los navegadores del programa y que de pronto justamente tengo que movilizarles. En este caso, si hay un título, le voy a mover. Si no hay, pues no le muevo. Aquí está el silenciador, el detener el video. Son los navegadores del programa. Es la mancha negra que está mencionando. Correcto. No hay cómo sacarlos porque son parte de esto para poder continuar la navegación. Sí, acabo de verlos en mi segundo monitor. Ok, vamos avanzando un poquito en este. Vean, hay mucha información que ya queda para ustedes en cuanto al estilo de preferencias personales y ambientales. Por preferencias sociales, preferencias ambientales o por preferencias emocionales. Pues todo depende de la característica que tenemos nuestros estudiantes. Los estudiantes son únicos, pero no podemos realizar un trabajo
profesional en las aulas individualizadas. Si trabajaríamos en eso, deberíamos tener máximo unos 4 o 5 estudiantes para poder trabajar realmente con cada uno de ellos. Pero nuestras aulas, al menos en las instituciones fiscales, tenemos realmente a 45 o 50 estudiantes y que se nos hace un poco complicado. Pero es importante saberlo esto, por lo menos cuando hacemos el análisis de los estudiantes que tienen las menores notas, sobre todo bajo de 7, para realizar la retroalimentación, el rescate o el alcance de los niveles deseados del desarrollo de destrezas. Entonces tenemos ya ahorita una gran cantidad de información de acuerdo a los expertos que han trabajado y mencionado que ustedes pueden aplicarlo con sus estudiantes. Por eso estamos hablando estilos, preferencias, situaciones, de cómo podemos desarrollar el aprendizaje. Perfecto. No tenemos aquí el título, le estoy bajando justamente la mancha negra que menciona, que es la barra de navegador del programa, que habla de por preferencias del procesamiento de información. De pronto aquellos que con el hemisferio derecho, izquierdo, corticales, límbicos, visuales, verbales, activos, pensativos, concretos, abstractos. Por la personalidad, introvertidos, extrovertidos, racionales, emotivos, sensoriales, intuitivos. Podríamos elaborar nosotros un trabajo interesante, pero el tiempo no nos da. Hubiese querido de que de pronto ustedes elaboren, teniendo por lo menos unas 3 semanas, ya la próxima terminamos, en la que ustedes escojan estos y elaboren una propuesta didáctica en la cómo trabajarían algún tema de su área, de su asignatura, aplicando cualquiera de estos, en donde expliquen el por qué escogieron. Eso sería interesante, importante. Lamentablemente el tiempo ya no nos da para tanto. Tenemos mucha información justamente que compartir y revisar. Los estilos de interacción social según Lawrence Colbert. Aquí sí ya le bajé para revisar el título. Lawrence Colbert nos habla según la interacción social, que puede ser competitivo. A ver, aquí me voy a quedar un poco en los términos que no hemos utilizado. Voy a detenerme un momento. Aquí hablar la competitividad que aprenden del material para sentirse mejor que los demás. Compite con sus compañeros y amigos para ver quién obtiene la mejor calificación. Tienden a captar la atención del profesor, necesitan sentirse protagonistas. Entonces, desde el punto de vista psicológico, encontramos estos estudiantes acá. La idea de destreza y competencia no es esto. La competencia es llegar a un nivel alto del aprendizaje en asuntos pedagógicamente hablando. Pero cuando hablamos de personas o de estilos de aprendizaje y de interacción social, el competitivo a veces nos resulta un poco complicado. Hablemos en este caso, los padres de familia mismo le convierten al estudiante en competitivo. Cuando van y le reclaman al profesor por qué no tiene el 10 sobre 10 si tiene 9.9. Es que con ese 9.9 no puedes llegar a ser el abanderado, para que me entiendan ustedes. Y le van comenzando a direccionar al estudiante hacia las notas valen mucho más que el conocimiento. Y tal vez el proceso de nuestra situación de sociedad nos lleva a eso. El conductismo nos lleva a eso. El que se entregue las banderas, portaestandartes, escoltas, a los mejor ubicados, a los que tienen promedios altos, y se convierte en competitivos. Y muchas veces el resultado que tenemos son de estudiantes individualistas. No digo de todos, porque si hay estudiantes que son muy sociables, ayudan a sus compañeros, ven que los demás, ellos terminan a veces los trabajos, los talleres rápidamente en el aula de clase y ayudan a los otros, y el profesor le convierte en un ayudante dentro del aula. No sé, malito, dame viendo esto, dame viendo por acá. Vamos, acá, profe, listo. Y nos ayuda, pero en cambio, suele ser la mayoría en que yo soy el único. Yo ya terminé, ya tuve esto, se acabó. Y a veces hasta el profesor le da ese nivel. Recuerdo en algún instante en alguna institución
El profesor ya les tomó la prueba, el examen, terminó la prueba, el mejor estudiante del grado del curso, entrega la prueba, da 2 minutos a los demás para que, si todos tenemos diferencias. Y luego, ¿qué es lo que hace? Evalúa a todos de acuerdo a cómo ha contestado el estudiante. Y resulta en un caso muy particular, en que de pronto de un familiar que estaba bien el examen, pero le ha calificado mal porque ha tenido referencia las respuestas del estudiante competitivo. Y cuando el profesor realiza, era trabajo de matemática, realiza el ejercicio, se da cuenta que el estudiante competitivo en el que estaba mal. Y el estudiante que acá reclamaba estaba bien, correcto. Recuerdo en ese momento cuál fue la decisión del compañero profesor. Anular la prueba, ¿qué tal? Muchas cosas psicológicas quedan ahí al pendiente. Bueno, entonces este es cuando nos encontramos dentro del aspecto en nuestras aulas de clase tipo de estudiante de rendimiento competitivo. El evasivo. Ocurre que alumnos no están interesados en un contenido concreto posible en todo el curso, no suele participar, no siente una motivación. Dicen, vamos a hacer un baile, vamos a hacer un sociodrama, vamos a hacer una casa abierta, y son los que se van. No, yo no quiero saber nada. Pasan por lo demás desapercibidos. Hay que buscar, porque no siente motivación, no les gusta. Hay que buscar esa participación, se menciona. Colaborativo, en cambio lo contrario, típico las personas que quieren compartir ideas, conocimientos, sienten el aprendizaje como algo interesante y se motivan con eso y quieren colaborar constantemente. Si hablamos de los bailes, son los primeritos. Yo. ¿Quién quiere recitar? Yo. ¿Quién quiere la casa? Yo. Entonces, ahí está en el asunto. Hay que buscar la posibilidad de colaboración de todos los demás. El dependiente. Ven a los profesores, compañeros como un apoyo. Necesitan que el profesor les guíe constantemente. Esto suele suceder específicamente con grupos de los niños de los primeros grados, los primeros niveles, que dicen, esto dijo mi profesor o mi profesora. Lo que dijo el profesor o profesora es palabra divina. Y de pronto el papá o la mamá es docente. Y le dice, sabes que aquí está mal, esto. No, tú puedes estar mal. Pero mi profesor es un Dios. Entonces, muchas veces somos muy dependientes. Si no me dice el profesor que haga, no hago. Si mis compañeros no hago. Entonces, hay que analizar constantemente de pronto que necesita una guía. El independiente es, en cambio, aunque siguen confiando con sus profesores compañeros, su pensamiento es mucho más importante, que los necesitan aprender como ellos quieren. El paradigma son ellos mismos. Son los extremos. Se estima que cada estilo de aprendizaje utiliza diferentes partes del cerebro. Puede ser visual, aural, los lóbulos temporales manejan contenido auditivo, verbal, kinestésico, y tenemos nuevamente las zonas del cerebro, especialmente que tenemos el sector cognitivo lingüístico o el área de Wernicke, la área motriz. Empezamos con propuestas musicales. Gracias. Lógico, social, individual, y que tienen que ver directamente con el sistema límbico, los anteriores mencionados, especialmente desde el punto de vista de los jóvenes y niños que utilizan mucho el sistema límbico, especialmente la amígdala cerebral. Bueno, hemos hecho un viaje muy amplio, ustedes se dan cuenta, para que tengan la oportunidad de conocer las formas de estilos de aprendizaje. ¿Qué dicen los expertos? Repito, este documento estará ubicado ahí para que puedan ustedes analizarlo, ampliarlo, desarrollarlo y utilizarlo sobre todo en su aplicación en clase. Vamos, antes de finalizar todo este proceso, tratar de observar un video que nos habla sobre todo de los estilos básicos de aprendizaje. Vamos a ver si lo tenemos ya preparado, unos 2 segunditos.